Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción. Eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Estamos también equipando hospitales como nunca se había hecho y estamos resolviendo también un asunto complejo que tiene que ver con la falta de médicos en nuestro país y de manera particular de especialistas, porque no tenemos en nuestro país los médicos y los especialistas que necesitamos. Todo esto tiene que ver con una política irresponsable que se aplicó en materia educativa, porque se rechazaba a quienes querían ingresar a las universidades públicas con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, porque se tenía la idea de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Era una privatización de la educación silenciosa, lo mismo que en el caso de la salud, que se atendiera, que se curara, que pudiese salvarse ante una enfermedad, el que tuviese para ir a un consultorio privado, a un hospital privado, como si la educación y la salud fuesen privilegios y no derechos. Entonces, ese error garrafal, y en política suele suceder que los errores son como crímenes, de cerrar las puertas a los que querían estudiar y rechazar a los jóvenes, nos dejó sin médicos y sin especialistas. Cuando hicimos ese recorrido con SOE por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, recuerdo que fuimos a Yucatán y hay 3 hospitales del IMSS Bienestar y en ninguno de los 3 había pediatra. Y estamos lanzando convocatorias para la contratación de médicos y de especialistas y se quedan vacías las plazas, continúan vacías. Todo un desafío, pero ya estamos enfrentando esta falta de médicos y de especialistas, se va avanzando estado por estado y estamos también recurriendo a traer médicos especialistas. Muchos no entienden esto, no entienden que la salud es un derecho humano fundamental, que no tiene que ver con cuestiones políticas o ideológicas, que tenemos que pensar más en la fraternidad universal cuando se trata de
el derecho a la salud. Entonces, ya vamos avanzando, también se amplió el ingreso para estudiantes de medicina, se están creando escuelas de medicina como nunca y se amplió considerablemente, pues al doble, el número de becarios para que quien termine la licenciatura en medicina pueda hacer una especialidad. Y ya vamos a tener más especialistas y así vamos a ir resolviendo el déficit de médicos. Y tenemos el compromiso de hacerlo pronto. Y todo esto con el apoyo, la experiencia de los trabajadores de la salud del Seguro Social. Y vamos todos avanzando. Y desde luego no podemos abandonar lo que es el servicio tradicional, lo que se conoce como el régimen ordinario, el que dio motivo a la creación del Seguro Social, que el trabajador y sus familias tengan atención médica en todos lados. Estamos hablando ya de 21.400.000 trabajadores. Esos son los que están inscritos en la actualidad al Seguro Social. También es muy importante que se conozca que estamos llegando a un promedio de salario mensual de esos 21.400.000 trabajadores de 15,000 pesos mensuales. Tanto el número de trabajadores inscritos al Seguro Social como este promedio de salario es histórico, no se había presentado nunca. Y como ya está creciendo la economía, porque México tiene una situación privilegiada por lo que significa el mercado de América del Norte y es de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Tenemos también récord en inversión extranjera, está llegando mucha inversión extranjera, se están abriendo muchas plantas, muchas industrias. En unos días más vamos a ir a San Luis Potosí a inaugurar una nueva planta automotriz para carros eléctricos y todo esto significa más demanda de servicios de salud en el Seguro Social. Significa seguir ampliando la infraestructura de salud, como se está haciendo, rehabilitando hospitales, construyendo hospitales nuevos, ampliando los turnos para que no se tarden en ser atendidos los familiares de los trabajadores, que se vaya mejorando cada vez más el servicio de salud en el Seguro Social. A mí me da muchísimo gusto, la verdad, estar con ustedes. No hemos tenido ningún problema ni con el sector obrero ni con el sector empresarial. Tenemos muy buenas relaciones y así va a seguir siendo siempre. Y la verdad yo deseo que esta institución, suceda lo que suceda, pase lo que pase, sea como
la fortaleza cultural de México, sea como la grandeza cultural de México, que ha resistido todo. ¿Por qué los mexicanos hemos enfrentado pues todo tipo de calamidades, de temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, saqueos, muchos males? ¿Por qué resistimos y siempre renacemos? Por nuestra fortaleza cultural. México es uno de los países del mundo con más tradición cultural. Somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos hace un pueblo trabajador. Es el pueblo de México uno de los pueblos más trabajadores del mundo, y quien lo dude, que nada más constate cuánto nos están enviando nuestros trabajadores migrantes que se fueron por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos. Ya tenemos proyecciones y va a estar la cantidad de remesas recibidas cerca de 60,000 millones de dólares. Es lo que nos envían nuestros paisanos, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, 60,000 millones de dólares al año. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. De todos los migrantes que van a buscarse la vida a Estados Unidos, a Canadá, los más buscados, seleccionados, escogidos, son los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿de dónde viene esa vocación por el trabajo? Bueno, de nuestra historia cultural. México tiene raíces profundas. Nos hicieron creer de que la historia de México se inicia desde la llegada de los españoles, con la conquista, con la invasión, 500 años, o con la fundación de Tenochtitlan, 200 años antes, que tenemos una historia de 700 años. No, tenemos una historia de 2,000, 3,000 años antes de la era cristiana. Cuando envié mi mensaje de Año Nuevo en Palenque, tenía yo detrás el templo de las inscripciones. Ahí los mayas hicieron una tumba para un dirigente, para un personaje, para Pacal, y luego de hacer la tumba construyeron, edificaron una gran pirámide. Y un arqueólogo extraordinario, Alberto Ruz, descubrió esa tumba. Bueno, decía yo en el mensaje, esta pirámide, este templo de las inscripciones, se construyó 1000 años antes de que llegaran los españoles a nuestro país. Y no es nada más esa arquitectura, es el arte, es la astronomía, es el conocimiento de
las matemáticas, todo lo que lograron esas grandes culturas con su florecimiento científico, cultural, artístico. Entonces, imaginen lo que representa este país, lo que es México. Hablamos del trabajo, pero podemos hablar también de la importancia de la familia mexicana. ¿Por qué somos así los mexicanos? ¿Por qué la familia mexicana es distinta a la familia, con todo respeto, de otros países? ¿Por qué hay tanta cohesión en nuestras familias? ¿De dónde viene eso? Pues de nuestras culturas, de nuestro pasado. La familia mexicana, pues es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Otra cuestión extraordinaria que tenemos los mexicanos, y a veces no se valora, la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso resistimos y no pudieron imponer la corrupción como forma de vida, como forma de gobierno. Se resistió y está renaciendo nuestro país, porque no nos ha costado mucho, porque nuestro pueblo es honesto, acabar con la corrupción, y eso pues significa muchísimo, porque no solo es un asunto moral. Si no hay corrupción, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, alcanza, rinde, no se necesita contratar deuda, no hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta decretar gasolinazos. Si no hay corrupción, se tienen recursos suficientes. Pues todo esto es nuestro país, y esta institución, el Seguro Social, es un ejemplo, y es algo que todos los mexicanos tenemos que cuidar, irla mejorando, como todas las instituciones son perfectibles. No hay nada perfecto. El propósito es que se mantenga el espíritu de solidaridad, de humanismo que debe de caracterizar a un buen gobierno y a una buena institución, y seguir avanzando y resolviendo problemas, y no dejar de pensar en los demás y llevar a la práctica ese principio también universal y nuestro del amor al prójimo, que eso es el Seguro Social, ayudar a quien lo necesita. Muchas gracias a todas y a todos. De esta manera concluye la conmemoración del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos con la conferencia de prensa.